11 de febrero de 2012. Hotel Beverly Hilton. Mientras el mundo contenía la respiración ante la noticia que sacudía los cimientos de la industria musical, en el estacionamiento, una bestia de acero descansaba en un silencio sepulcral. No había cristales rotos. No había metal retorcido ni marcas de frenado sobre el asfalto. Allí estaba, impoluta y brillante bajo las luces de California, una Cadillac Escalade negra. Un Leviatán de casi 3 toneladas, diseñado para proteger a sus ocupantes de cualquier amenaza externa, pero completamente inútil contra los demonios que viven en el interior. A menudo pensamos en los vehículos malditos, como máquinas que fallan mecánicamente o que se ven envueltas en colisiones catastróficas a 300 kilómetros por hora. Pero la tragedia de Whitney Houston nos enseña una lección mucho más oscura y perturbadora. A veces, el ataúd no se sella bajo tierra, sino que rueda sobre llantas de 22 pulgadas, con interiores de cuero y cristales tintados. Esta camioneta no la mató físicamente, pero fue el último testigo mudo de una decadencia anunciada, absorbiendo en su tapicería los secretos y lamentos que las cámaras nunca captaron. ¿Fue este coloso de la ingeniería americana un refugio o una prisión de lujo? Hoy, abrimos las puertas de la historia para analizar las premoniciones sobre ruedas que rodearon el final de la voz. Para comprender la magnitud de esta tragedia, primero debemos entender la inmensidad de la figura que ocupaba el asiento trasero. Whitney Houston no era simplemente una cantante exitosa. Era una industria en sí misma, una fuerza de la naturaleza que había conquistado cada rincón del planeta con una potencia vocal que desafiaba la lógica humana. Con más de 170 millones de discos vendidos, 6 premios Grammy y una presencia escénica que podía silenciar estadios enteros con una sola nota, Whitney vivía en una estratosfera de fama que muy pocos mortales han llegado a experimentar. Pero esa cima, como suele ocurrir en las historias de los grandes mitos modernos, era un lugar increíblemente solitario, frío y hostil. La riqueza de Houston le permitía acceder a cualquier vehículo que su imaginación pudiera concebir. Podía haber elegido la elegancia británica de un Bentley, la precisión quirúrgica de un Mercedes-Benz o la extravagancia italiana de un Ferrari. Sin embargo, su elección de un Cadillac Escalade no fue un capricho estético, sino una necesidad psicológica desesperada. En el apogeo de su carrera, y más aún durante su turbulenta caída, Whitney no buscaba velocidad, buscaba invisibilidad, buscaba una fortaleza. La fama se había convertido en una bestia insaciable que la devoraba viva, con cámaras apuntando a su rostro cada vez que daba un paso fuera de su mansión. En este contexto, el automóvil dejó de ser un simple medio de transporte para convertirse en una extensión de su sistema de defensa personal. Para una estrella de su calibre, el mundo exterior es una amenaza constante, un campo minado de juicios y flashes cegadores. El interior de su vehículo era quizás el último reducto de soberanía que le quedaba, el único espacio donde la voz podía permitirse no cantar, no sonreír, no ser perfecta. Era un útero de cuero y metal donde podía volver a ser simplemente Whitney, o al menos intentarlo. Pero hay una ironía cruel en esta búsqueda de refugio. A medida que su vida personal se desmoronaba bajo el peso de las adicciones y las relaciones tóxicas, la necesidad de aislarse se volvió patológica. El Cadillac Escalade, con su presencia intimidante y sus cristales negros como la noche, se convirtió en el cómplice perfecto para ese aislamiento. No era un coche para ser visto, a pesar de su tamaño. Era un coche para esconderse a plena vista. Representaba el estatus de la realeza del hip hop y el R&B, sí, pero también funcionaba como una barrera física entre una mujer vulnerable y un mundo que exigía demasiado de ella. La elección de este vehículo en particular nos habla de una psicología de búnker. Mientras otros artistas buscaban descapotables para sentir el viento y la libertad, Whitney se encerraba en una caja fuerte rodante. Este trono de la industria automotriz americana le ofrecía una falsa sensación de control. Dentro de esa cabina, ella decidía la temperatura, la música y el destino, aunque en realidad hacía tiempo que había perdido el control sobre la dirección de su propia vida.
El coche era majestuoso, poderoso y dominante, todo lo que ella proyectaba en el escenario, y al mismo tiempo, todo lo que ella sentía que estaba perdiendo internamente. Fue en este contexto de gloria pública y tormento privado, donde la relación entre la diva y su máquina se forjó, no como una pasión por el motor, sino como una dependencia hacia el refugio que éste le proporcionaba. Desde una perspectiva puramente técnica, el vehículo que transportaba a Whitney Houston en sus días finales no era un simple automóvil. Era la cúspide de la ingeniería de lujo americana, una declaración de poder esculpida en casi 3 toneladas de acero y aluminio. Estamos hablando de un Cadillac Escalade, probablemente de la generación GMT 900, una bestia equipada con un motor V8 Vortec de 6.2 litros capaz de desatar 403 caballos de fuerza. Pero no nos equivoquemos, esta potencia no estaba diseñada para la velocidad en pista ni para la agilidad en curvas cerradas. Todo ese torque masivo, esos 417 libras-pie de fuerza bruta, tenían un único propósito: mover con autoridad una masa inmensa que funcionaba como un tanque civil en las calles de Beverly Hills. El valor de mercado de esta unidad, que oscilaba fácilmente entre los $70.000 y $90.000 en su configuración estándar, sin contar las posibles personalizaciones de seguridad y privacidad que una estrella de su nivel requería, lo colocaba en una categoría exclusiva. Sin embargo, lo que hacía de este vehículo una obra maestra peligrosa no era su precio, sino su capacidad de aislamiento. General Motors diseñó el Escalade con cristales laminados acústicos, sellos de puertas triples y tecnología de cancelación activa de ruido. El objetivo de los ingenieros era crear una cabina donde el caos del tráfico exterior desapareciera por completo. Para un conductor normal, esto es confort. Para una mente atormentada, este silencio artificial puede convertirse en una cámara de eco ensordecedora. Dentro, la opulencia era asfixiante. Asientos de cuero de grano fino con calefacción y enfriamiento, detalles en madera de raíz de nogal y un sistema de sonido envolvente Bose 5.1 Centerpoint. Es una ironía devastadora imaginar a una de las mejores voces de la historia sentada allí, rodeada por 10 altavoces de alta fidelidad, quizás escuchando sus propias grabaciones de una época dorada que ya no existía, o quizás, y esto es más aterrador, sumida en un silencio absoluto, protegida del ruido del mundo, pero encerrada con el ruido de sus propios pensamientos. La suspensión Magnetic Ride Control leía la carretera 1000 veces por segundo, suavizando cualquier imperfección del asfalto. El vehículo estaba diseñado para que los ocupantes no sintieran nada, ni los baches, ni las vibraciones, ni la realidad del terreno que pisaban. Era una burbuja anestésica sobre ruedas de 22 pulgadas cromadas. Físicamente, el Escalade es una fortaleza impenetrable. Su estructura de carrocería sobre bastidor, body on frame, ofrece una sensación de invulnerabilidad que puede ser embriagadora. Cuando cierras esa puerta pesada y escuchas el clac hermético de los seguros automáticos, el mundo exterior deja de existir. Para Whitney, esa sensación de seguridad física contrastaba violentamente con su fragilidad emocional. Era una mujer de cristal viajando dentro de una caja fuerte de acero, una paradoja mecánica que, lejos de salvarla, le facilitaba la desconexión total de una realidad que necesitaba desesperadamente enfrentar. La historia de cómo este Cadillac Escalade entró en la vida de Whitney Houston no es el relato típico de un entusiasta del motor que cumple un sueño de infancia, ni se asemeja a las compras impulsivas y festivas de sus años dorados en los 80. En aquella época brillante, cuando su voz era intocable, Whitney se dejaba ver en deportivos descapotables o limusinas blancas que gritaban celebración y victoria. Sin embargo, la adquisición de este SUV negro ocurrió en un capítulo muy diferente de su biografía, un periodo marcado por sombras largas y un cansancio vital profundo. No fue un trofeo ganado, fue una armadura solicitada. Podemos imaginar el momento de la transacción, no en un concesionario brillante rodeada de globos y aplausos, sino probablemente a través de intermediarios, asistentes y gestores, una firma rápida en un documento legal entre la neblina de otros asuntos urgentes. Para la Whitney de esa etapa final,
Comprar un coche de este calibre no se trataba de la emoción de conducir, sino de la necesidad logística de moverse sin ser tocada. El Escalade representaba una transacción fría y calculadora. Dinero a cambio de anonimato. Era una herramienta de trabajo, y el trabajo en ese momento era sobrevivir al escrutinio público. Cuando sus manos tocaron por primera vez el volante forrado en cuero, no hubo esa chispa eléctrica de libertad que siente un conductor apasionado. En su lugar hubo una sensación de peso. Manejar un vehículo de estas dimensiones requiere una presencia y una atención que quizás ella ya no podía ofrecer completamente. Sin embargo, la atracción hacia este gigante de acero era innegable por una razón puramente psicológica. El tamaño importa cuando te sientes pequeño. En los momentos en que la autoestima de la diva estaba erosionada por las críticas y los problemas personales, rodearse de toneladas de metal le devolvía una sensación artificial de grandeza y solidez. El coche era grande, fuerte e imponente, compensando todo lo que ella sentía que le faltaba en su interior. Es crucial entender la intimidad distorsionada que se genera en este encuentro. El olor a coche nuevo, esa mezcla química de plásticos curados y cuero tratado, se mezcló rápidamente con el aroma inconfundible del tabaco y la tensión que acompañaba a Whitney en sus últimos años. El vehículo no tardó en perder su inocencia de fábrica. Desde el primer kilómetro, el Escalade dejó de ser una máquina de General Motors para convertirse en el confesionario de una estrella caída. Los asientos traseros, amplios como los de un jet privado, acogieron no a una familia feliz de anuncio de televisión, sino a un séquito cambiante, y a una mujer que a menudo se recostaba en ellos buscando un momento de paz que el motor V8 no podía perturbar, pero tampoco podía proporcionar. La relación entre Whitney y su Escalade se basó en una dependencia funcional. Ella necesitaba que el coche arrancara siempre, que el aire acondicionado congelara el calor de California y que los cristales tintados fueran lo suficientemente oscuros para ocultar sus ojos cansados. No era amor, era complicidad. El coche no la juzgaba. El coche no le pedía que cantara I Will Always Love You, una vez más. Simplemente estaba allí, masivo y silencioso, esperando cumplir su única función: llevarla de un punto A a un punto B, aunque, trágicamente, el destino final ya estaba siendo trazado en un mapa que nadie quería leer. Este vehículo no fue un capricho. Fue el último compañero leal que aceptó cargar con el peso de una leyenda que se desmoronaba. Los automóviles, especialmente aquellos que pertenecen a la alta gama, tienen una capacidad casi biológica para reflejar el estado mental de sus propietarios. No mienten. Un vehículo cuidado meticulosamente habla de control, disciplina y orden. Un vehículo descuidado, sucio o herido es a menudo el primer síntoma visible de un caos interno que se desborda. En los meses y semanas previos al fatídico febrero de 2012, el Cadillac Escalade de Whitney Houston dejó de ser esa fortaleza impoluta que salió del concesionario para convertirse en un espejo turbio de su realidad fracturada. Las señales estaban allí, grabadas en el metal y dispersas sobre el cuero, gritando una advertencia que nadie quiso o nadie pudo interpretar a tiempo. Si nos acercábamos lo suficiente a esa carrocería negra brillante, la ilusión de perfección comenzaba a disolverse. No se trataba de fallos mecánicos catastróficos. El motor Vortex seguía ronroneando con su precisión industrial. El deterioro era más humano, más sutil y, por ende, más terrorífico. Aparecieron los primeros rasguños en las inmensas llantas de aleación cromada, esas cicatrices distintivas que dejan los bordillos de las aceras cuando el conductor ha perdido la noción exacta de los límites espaciales. Eran marcas de distracción, pequeños errores de cálculo en maniobras de aparcamiento que para una conductora experimentada señalaban una mente nublada, incapaz de enfocar la atención en la tarea básica de guiar 3 toneladas de acero sin rozar el mundo exterior. Pero el verdadero presagio, la verdadera atmósfera de fatalidad, se respiraba de puertas hacia adentro. El santuario se había profanado. Aquellos que tuvieron acceso al vehículo en esos días, aparcacoches de hoteles de lujo, miembros del séquito, asistentes,
fueron testigos de una transformación inquietante. El orden minimalista del diseño interior de Cadillac fue invadido por el desorden de la ansiedad. El habitáculo, diseñado para ser un oasis de paz, se llenó de los detritos de una vida vivida a la carrera y en fuga. Envoltorios de comida rápida, botellas de agua a medio terminar, mecheros olvidados en la consola central y, lo más alarmante, frascos de medicamentos que rodaban por las alfombrillas de terciopelo premium, como si fueran monedas sueltas. El aire dentro del Escalade se cargó de una densidad irrespirable. El sistema de climatización de 3 zonas luchaba por purificar una atmósfera viciada por el humo del tabaco, un olor persistente que se aferraba al techo y a la tapicería, impregnando el espacio con la fragancia de la autodestrucción. Había una negligencia palpable en la forma en que se trataba el vehículo. Un coche de casi $100.000 tratado con la indiferencia de un objeto desechable. Esta falta de cuidado hacia una posesión tan valiosa era un indicativo claro de la falta de cuidado hacia uno mismo. Cuando dejas de respetar tu entorno inmediato, es porque has dejado de valorar tu propia integridad. Hubo momentos, según relatan fuentes cercanas, en los que el coche permanecía estacionado con el motor en ralentí durante largos periodos, con Whitney dentro, simplemente existiendo, oculta tras los cristales tintados. El coche no iba a ninguna parte, pero el motor seguía quemando combustible, una metáfora dolorosa de su propia energía vital consumiéndose sin rumbo. No había luces de advertencia parpadeando en el tablero de instrumentos. La computadora de a bordo no registraba ningún código de error. La máquina funcionaba perfectamente. El fallo estaba en el operador. Era un error de sistema humano. El Cadillac se convirtió en una sala de espera, un purgatorio con ruedas donde la tragedia aguardaba pacientemente su turno, acumulando polvo y desesperanza en cada rincón de ese lujoso interior. Febrero de 2012 en Los Ángeles. La ciudad entera vibraba con una electricidad palpable. Era la semana de los Grammy, ese momento del año en que la industria musical se congrega para celebrar sus éxitos y ocultar sus miserias bajo alfombras rojas. El aire estaba cargado de promesas y excesos. Para Whitney Houston, sin embargo, el clima era muy diferente. No había sol radiante en su horizonte personal, solo una bruma persistente de ansiedad y una presión mediática que aplastaba los pulmones. El Cadillac Escalade se convirtió, en esos días críticos, en la cápsula de transporte hacia su destino final. No fue un solo viaje largo y cinematográfico por una carretera desierta, sino una serie de trayectos cortos, erráticos y frenéticos por las avenidas de Beverly Hills, cada uno más tenso que el anterior. Imaginen la escena. El inmenso SUV negro abriéndose paso entre el tráfico denso de Wilshire Boulevard. Desde fuera, el vehículo imponía respeto, su parrilla cromada brillando bajo el sol de California como la dentadura de un depredador. Pero la realidad era que el depredador estaba fuera y la presa iba dentro. Un enjambre de paparazzi, como un cardumen de pirañas mecánicas, perseguía al Escalade en cada giro, en cada semáforo. Las cámaras golpeaban contra los cristales tintados, los flashes estallaban como disparos de luz, buscando capturar la imagen de la decadencia, la foto de la loca que vendería miles de revistas. Dentro de la cabina, el aislamiento acústico de General Motors hacía lo que podía, pero no podía silenciar la sensación de acoso. Whitney, sentada en la parte trasera o en el asiento del copiloto, ya no miraba el paisaje. Sus ojos estaban vidriosos, su comportamiento oscilaba entre la euforia maníaca y el agotamiento profundo. El último trayecto significativo no fue una huida a gran velocidad, sino la llegada al Hotel Beverly Hilton. El Escalade subió la rampa de entrada con la pesadez de un cortejo fúnebre anticipado. El motor V8 ronroneaba suavemente, ajeno al drama humano que transportaba. Al llegar al valet parking, el vehículo se detuvo. Ese momento preciso, cuando las ruedas dejan de girar y el chasis se asienta sobre la suspensión, marca el fin de la movilidad de Whitney. Fue la última vez que la maquinaria funcionó para ella. Hubo una cierta violencia en la forma en que se abrieron las puertas. No la violencia de un choque, sino la violencia de la exposición. Al bajar del coche, Whitney parecía desorientada, con el cabello húmedo y la ropa desajustada.
una imagen que contrastaba cruelmente con la elegancia sobria y negra del vehículo que dejaba atrás. El coche fue entregado a los empleados del hotel. Las llaves cambiaron de mano. El Cadillac fue conducido a las profundidades del estacionamiento subterráneo o a una zona VIP reservada, quedando allí, en la penumbra, esperando un regreso que nunca sucedería. Mientras el motor se enfriaba y los metales se contraían con pequeños chasquidos en la oscuridad del garaje, su dueña subía a la habitación 434. El vehículo había cumplido su misión, llevarla al lugar de los hechos. No hubo despedidas sentimentales con la máquina, solo el abandono pragmático de un objeto que ya no se necesita. El Escalade se quedó allí, un monumento de 3 toneladas a la tecnología y el lujo, estacionado a pocos metros verticales de donde la vida de una de las artistas más grandes de la historia estaba a punto de extinguirse en una bañera. La última carrera no terminó contra un muro de hormigón, sino contra el muro invisible del destino en el lobby de un hotel de 5 estrellas. 11 de febrero, 3:55 p.m. El impacto, en esta historia, no se anunció con el chillido agónico de neumáticos perdiendo tracción sobre el asfalto, ni con el estruendo ensordecedor de acero colisionando contra hormigón a alta velocidad. Fue un impacto silencioso, una implosión más que una explosión, pero su onda expansiva fue tan devastadora como cualquier accidente automovilístico de magnitud catastrófica. Mientras el Cadillac Escalade descansaba inmóvil en la penumbra del estacionamiento del Beverly Hilton, con su motor de 6.2 litros ya frío y sus sistemas electrónicos en estado de latencia, 4 pisos más arriba, la maquinaria biológica de Whitney Houston sufría un fallo crítico y terminal. La física de este accidente no involucró vectores de fuerza cinética, sino la química letal de la cocaína y el agua caliente de una bañera. Sin embargo, abajo, en el garaje, la atmósfera cambió con una violencia repentina. La quietud del acero pulido fue violada por el caos de la emergencia. No fue el Escalade el que generó el ruido, sino el enjambre de vehículos de respuesta rápida que convergieron en el lugar. Las sirenas de las ambulancias y las patrullas de policía de Beverly Hills aullaron, un sonido lacerante que rebotaba contra las paredes de hormigón del estacionamiento, haciendo vibrar imperceptiblemente la carrocería del SUV negro. Las luces estroboscópicas rojas y azules de los servicios de emergencia se reflejaban frenéticamente sobre la pintura negra inmaculada del Cadillac, creando una danza macabra de colores sobre el metal que, hasta hace unas horas, había servido de escudo protector. Es aquí donde la narrativa del vehículo maldito alcanza su punto de máxima tensión irónica. Generalmente, en un accidente de tráfico, el vehículo es el protagonista activo de la destrucción. Aquí, el vehículo fue el testigo pasivo de la aniquilación. La estructura del Escalade permanecía intacta, sus zonas de deformación programadas sin estrenar, sus airbags plegados pacientemente en el volante y el tablero. Pero la conexión entre la máquina y el maestro se había roto violentamente. La llave inteligente del vehículo, ese transpondedor diseñado para comunicarse inalámbricamente con la computadora del coche, yacía inútil en el bolso de una mujer que ya no respiraba. El vínculo electrónico se cortó en el instante exacto en que el corazón de Whitney dejó de enviar impulsos eléctricos. La brutalidad de este momento radica en el contraste físico. Tenemos una máquina de 3 toneladas diseñada para la supervivencia, construida con aceros de alta resistencia y sistemas de seguridad de vanguardia, esperando fielmente abajo. Y arriba tenemos un cuerpo humano frágil, vencido por sus propios demonios. El choque fue la colisión de la realidad contra la leyenda. La noticia comenzó a filtrarse, golpeando al mundo con la fuerza de un tren de carga. El aire alrededor del coche se volvió pesado, denso. Los paramédicos corrían, los equipos de seguridad bloqueaban los accesos, y en medio de ese torbellino humano, el Cadillac Escalade permanecía aparcado perfectamente entre las líneas blancas, una isla de orden metálico en un océano de caos orgánico. No hubo cristales rotos esparcidos por el suelo, pero algo mucho más valioso se había hecho añicos. La invulnerabilidad que el coche prometía resultó ser una mentira.
la fortaleza rodante había fallado en su misión principal: preservar la vida de su ocupante. Aunque la carrocería no presentaba ni un solo rasguño, el vehículo estaba ahora manchado indeleblemente por la muerte. En ese instante, de las 3:55 p.m., el Escalade dejó de ser un objeto de lujo para convertirse en una pieza de evidencia, un artefacto arqueológico de una era que acababa de terminar abruptamente. El silencio dentro de la cabina vacía del coche era ahora el eco del silencio eterno de Whitney. Tras el shock inicial, cuando los gritos se apagaron y el cuerpo de Whitney fue retirado bajo la protección de sábanas blancas y paraguas negros, descendió sobre el Hotel Beverly Hilton una calma tensa y artificial, la calma de la escena del crimen. El Cadillac Escalade, que horas antes había sido el carruaje de una reina, se transformó instantáneamente en un objeto de interés forense, una pieza de evidencia marcada y rodeada por la cinta amarilla de la policía. Sam ya no era un símbolo de estatus, era un contenedor de secretos, una cápsula del tiempo que guardaba los últimos movimientos, los últimos hábitos y quizás las claves para entender el porqué de un final tan abrupto. Las autoridades se acercaron al vehículo con guantes de látex, tratando el cuero y el metal con una asepsia clínica que contrastaba con la pasión que la cantante ponía en todo lo que hacía. La apertura de las puertas del Escalade fue como abrir la caja de Pandora. Al romper el sello hermético de la cabina, el aire viciado del interior se escapó, revelando la verdad desnuda que el blindaje acústico había ocultado al mundo. Lo que encontraron los investigadores no fue el orden meticuloso de una estrella disciplinada, sino el caos de una vida en espiral descendente. El interior del vehículo narraba una historia mucho más honesta y brutal que cualquier entrevista televisiva. Dispersos por el habitáculo, como reliquias de una batalla perdida, se encontraban los restos del naufragio personal de Whitney. Recetas médicas arrugadas, frascos de fármacos con nombres químicos complejos que prometían alivio para la ansiedad y el dolor, pero que cobraban un precio terrible. Botellas de agua vacías, restos de comida rápida consumida con ansiedad, gafas de sol olvidadas en el salpicadero. Cada objeto era un punto de datos en la gráfica de su decadencia. El coche, con su tecnología punta y su lujo desmedido, no había podido hacer nada para limpiar ese desorden. Simplemente lo había contenido, lo había transportado de un lado a otro, sirviendo como un vertedero móvil para los problemas que ella no podía resolver. La imagen del Cadillac siendo remolcado es quizás una de las más tristes de toda esta saga. No salió del hotel conducido por su dueña, rugiendo con la potencia de sus 403 caballos de fuerza. Salió inerte, cargado sobre la plataforma de una grúa, humillado. Los flashes de los fotógrafos ametrallaron el vehículo mientras desfilaba por las calles de Los Ángeles, no como una estrella, sino como un cadáver mecánico. Los fans, congregados tras las barreras policiales, lloraban y lanzaban flores al paso del SUV negro, transfiriendo su dolor hacia el único objeto tangible que quedaba de ella en ese momento. El coche se convirtió en un tótem fúnebre, un sustituto metálico del cuerpo que ya no podían ver. En los días y semanas subsiguientes, el destino del vehículo entró en ese limbo legal y emocional que sigue a la muerte de una celebridad sin testamento claro o con un patrimonio complejo. Se convirtió en un activo en una hoja de cálculo, valorado no por su ingeniería o su confort, sino por su morbo. ¿Cuánto vale el coche donde Whitney Houston pasó sus últimas horas de libertad? El mercado de lo macabro comenzó a especular. Pero más allá del dinero, quedó la sensación de vacío. El Escalade permanecía en un depósito, acumulando polvo, un gigante dormido que había perdido su propósito. Su sistema de navegación aún guardaba las últimas direcciones, destinos a los que nunca volvería a llegar. El testigo mudo había hablado a través de los objetos que guardaba, confirmando que la tragedia no fue un evento súbito, sino un proceso lento y doloroso que tuvo lugar en gran parte dentro de esas 4 puertas de seguridad reforzada. Si pensábamos que la tragedia de Whitney Houston terminó con el cierre de la puerta trasera de aquel coche fúnebre en 2012, estábamos equivocados. En el mundo del coleccionismo oscuro y las subastas privadas, el destino físico del Cadillac Escalade se vuelve difuso,
perdiéndose en una red de transacciones legales y disputas patrimoniales. Pero la verdadera historia, la que nos hiela la sangre, no es sobre dónde terminó la chatarra, sino sobre cómo la energía de esa destrucción pareció saltar, como un virus, hacia la siguiente generación. Dicen que el acero no tiene memoria, pero las familias sí, y la familia Houston Brown estaba a punto de protagonizar una secuela tan macabra que desafía toda probabilidad estadística. La maldición no se quedó encerrada en el garaje del Beverly Hilton. Salió a la carretera de nuevo, esta vez buscando a la única heredera del trono, Bobby Christina Brown. Casi exactamente 3 años después de la muerte de su madre, la historia comenzó a repetirse con una simetría aterradora, y una vez más, los automóviles actuaron como heraldos de la muerte. Bobby Christina, joven, rica y profundamente traumatizada, también buscaba refugio y escape detrás del volante. Pero donde Whitney tenía un Cadillac que la aislaba, Bobby Christina tenía vehículos que parecían atraer el desastre. Días antes de que el mundo la encontrara inconsciente, en circunstancias idénticas a las de su madre, el asfalto de Georgia reclamó su cuota de sangre y metal. El 27 de enero de 2015, apenas 4 días antes de su fatídico incidente en la bañera, Bobby Christina perdió el control de su Jeep Liberty gris. No fue un rasguño de estacionamiento. Fue un impacto frontal brutal, una pérdida total de control que dejó el vehículo destrozado en un terraplén en Roswell, Georgia. Los rescatistas encontraron el Jeep con el frente obliterado, los neumáticos reventados y el chasis torcido. Era un presagio violento, un grito de advertencia en lenguaje mecánico. Al igual que con el Escalade de su madre, el vehículo absorbió la violencia física, protegiendo el cuerpo de la conductora, pero el alma que iba dentro ya estaba en una trayectoria de colisión inevitable. Lo escalofriante no es solo el accidente en sí, sino la secuencia de los eventos. Vehículo, pérdida de control y luego el agua. Es como si hubiera un guión maldito escrito por una mano cruel que obligara a madre e hija a interpretar los mismos actos finales. El Jeep Liberty destrozado fue el último aviso, la última barrera de contención que se rompió antes de la caída final. Además, informes policiales y registros de la época revelan una historia de conducción errática, multas y accidentes menores con otros vehículos, incluido un Lexus, que pintan el retrato de alguien que usaba la velocidad y el riesgo automovilístico como una forma de anestesia, una ruleta rusa jugada en autopistas públicas. La maldición de los vehículos de los Houston no reside en un fallo de la dirección hidráulica o en frenos defectuosos. Reside en la soledad que esos vehículos representan. Tanto el Cadillac Escalade de Whitney como el Jeep Liberty de Bobby Christina se convirtieron en ataúdes preliminares, espacios donde la angustia mental se manifestaba en una conducción peligrosa o en un aislamiento total. Cuando miramos las fotos de los restos del Jeep de Bobby Christina, vemos el eco visual de la decadencia que vimos en el interior sucio del Escalade de Whitney. Es la misma historia de dolor, contada a través de diferentes máquinas. Hoy estos vehículos ya no existen como tales. Han sido compactados, desguazados o vendidos por partes. Pero la leyenda urbana persiste. Se murmura en los foros de conspiración y entre los supersticiosos de la industria que cualquier fragmento de metal proveniente de esa flota maldita carga con una vibración negativa. La realidad es quizás más triste que la superstición. No hay fantasmas en los motores, solo la evidencia tangible de que el dinero puede comprar los sistemas de seguridad más avanzados del mundo, airbags de cortina lateral y zonas de deformación programada, pero no existe ningún concesionario que venda frenos para detener una herencia de autodestrucción. El legado sobre ruedas de Whitney Houston y su hija permanece como una advertencia eterna. A veces, el viaje más peligroso no es el que hacemos por la carretera, sino el que hacemos dentro de nuestra propia mente, encerrados en una jaula de oro y acero. Al apagar el motor de esta historia y mirar por el retrovisor, la imagen del Cadillac Escalade de Whitney Houston permanece intacta, brillante y desafiante, mientras que la mujer que lo habitó se ha desvanecido en la niebla del tiempo. Esta disparidad nos golpea con una lección brutal sobre la naturaleza efímera de nuestra existencia frente a la durabilidad fría de las máquinas que construimos.
El acero, el cuero y el caucho pueden sobrevivir décadas, pueden ser restaurados y revendidos, pero la vida humana, una vez que se apaga, no tiene repuestos ni segundas oportunidades en el taller. La tragedia de Whitney nos enseña que el dinero puede comprar el aislamiento acústico más sofisticado del mundo para bloquear el ruido del tráfico, pero no existe tecnología en General Motors, ni en ninguna otra marca de lujo, capaz de silenciar el ruido ensordecedor de la soledad y la adicción. El vehículo cumplió su función técnica a la perfección. Arrancó, frenó y protegió. Pero falló en su función humana, porque ninguna jaula, por muy dorada y blindada que sea, puede salvar a alguien que lleva la destrucción en su propio código genético. Este Cadillac es el recordatorio físico de que las leyes de la física y el destino no distinguen entre un plebeyo y una reina del pop. Cuando se pierde el control, la inercia nos lleva a todos hacia el mismo final. Sin embargo, no cerremos este expediente solo con oscuridad. Recordemos a Whitney Houston como el motor más potente que ha visto la industria musical, una fuerza de la naturaleza cuya vibración aún resuena. Que su historia sirva no para juzgar, sino como una advertencia de seguridad vital. Revisa tus propios frenos emocionales, mantén tu dirección firme y nunca confíes en que una carcasa de metal te protegerá de ti mismo. Y ahora quiero leerte a ti en los comentarios. ¿Crees que los objetos físicos como este Cadillac pueden realmente absorber la mala energía de sus dueños hasta volverse malditos, o son simplemente espectadores inocentes de nuestras tragedias humanas? Escribe tu teoría abajo. Dale al botón de suscribir para seguir explorando el lado oscuro del asfalto y, por favor, conduce con cuidado. Recuerda que el viaje más importante es el de vuelta a casa.